Hola, buenos días. En ocasiones puede ser interesante que los pacientes cumplimenten un formulario que luego nos entreguen. Vimos en otro vídeo que en el menú listados, plantillas de formularios, tenemos acceso a aquellos formularios que hemos ido creando en nuestro centro para que los pacientes los cumplimenten. Ahí podíamos saber cuántos pacientes lo tenían asignado, cuántos habían contestado, así como podíamos ver también en aquel vídeo lo comentábamos, cómo hacer vista previa de esos formularios o cómo saber qué pacientes lo tienen asignado. Como es un tema que tocamos en aquel vídeo, no lo repasaremos ahora. En este vídeo veremos cómo crear nuevos formularios, cómo los pacientes pueden complementarlo y cómo podemos tener acceso a sus respuestas. Para crear un nuevo formulario, en este menú, listados, plantillas de formularios, pulsaremos el botón que tenemos arriba a la derecha llamado Nuevo formulario. En primer lugar, le vamos a dar un nombre al formulario. Aquí podría ser que tuviese quedado contenido de un formulario anterior que dejaste a medio hacer. Si es así, pulsas el botón Borrar todo y eliminas toda la información que te hubiese quedado pendiente de guardar en un trabajo anterior. Le daremos el nombre que deseemos a nuestro formulario. Es mejor que sea un nombre lo más identificativo posible. También el paciente va a ver ese nombre. Y pulsamos Guardar título. A continuación, deberemos escoger las diferentes preguntas que habrá en el formulario. Empezaremos por la primera. Después de escribir el texto que deseemos, seleccionaremos el tipo de dato que va a contener ese campo. Un texto corto, por ejemplo, el nombre y apellidos del paciente, un párrafo, una explicación mucho más extensa, diferentes casillas que el usuario va a seleccionar, podrá seleccionar una o varias de esas casillas, o una lista de opciones, una lista desplegable como esta, en la cual el paciente podrá escoger un valor. En este ejemplo será un texto corto. Este campo, el del nombre, va a ser obligatorio. Si lo es, marcaremos esta opción. Si no lo es, la dejaremos sin marcar. Y pulsamos Guardar. De esta forma hemos guardado la primera pregunta. Seguiremos trabajando con el resto de datos. En cualquier momento podremos editar tanto el título del formulario como el resto de datos. Pulsando estas flechitas podremos editar el contenido de este campo o podremos eliminar este campo, esta pregunta. Vamos a crear otra pregunta para que veas las diferentes variantes. Por ejemplo, vamos a preguntar por el género del paciente. En este caso, será una lista de opciones. El paciente va a escoger entre dos, por ejemplo. Hombre o mujer. Cada una de las opciones, como aquí se indica, las vamos a separar por barras. También vamos a establecer si este es un campo de obligado cumplimentación o se puede dejar en blanco. Esa opción que hemos guardado ha quedado guardada en nuestro listado. Aquí se identifica su información, el nombre que le hemos dado, el tipo de cuestión que es, si está requerido o no y los diferentes valores si los hay. Como decíamos, siempre podemos editar el contenido de esta pregunta o podemos cambiarla de orden ya. Aquí podríamos subirla o esta podríamos bajarla. Podemos reordenarlas una vez que han sido agregadas. Las casillas de verificación también nos permiten establecer diferentes valores que separaremos por barras. Y al pulsar guardar quedarán guardadas. El usuario podrá marcar una o más de una. Finalmente, el campo párrafo nos permitirá crear un campo para que el cliente, el paciente, deje una explicación tan extensa como quiera. Si es voluntario, aparecerá marcado como tal. Una vez hemos terminado de crear el formulario, si todo es correcto y no queremos cambiar de orden ni modificar ni nada en nuestro formulario, pulsaremos Guardar todo y salir. Nuestro formulario ya ha quedado guardado. Vamos a asignárselo a algún paciente para que pueda trabajar con él. Por ejemplo, vamos a seleccionar a Marta. La agregamos, aún no ha respondido evidentemente, y volvemos al listado de formularios. Vamos a simular ahora que lo cumplimentamos. En la ficha de los pacientes tenemos a Marta. Vamos a ver su ficha y en concreto en la opción web de su ficha, lo hemos visto en otro vídeo, allí nos remitimos para que lo sepas con más detalle, tenemos los datos de acceso a la web del paciente. Estos datos los podemos enviar por email al paciente directamente o podemos imprimirlos para que los tenga en papel. También podemos saber cuándo el paciente ha accedido a su perfil. La web del paciente es www.accesopacientes.com.
Ves ahora la versión antigua de esta aplicación, pero en breve habrá una versión nueva que te mostraremos a continuación. Esta es la nueva versión de la aplicación que muy probablemente ya estará en uso en el momento en el que tú veas este vídeo. Bien, el paciente tendrá que anotar su nombre de usuario y su contraseña. Como te comentaba antes, ese nombre de usuario es este que tenemos aquí en la ficha del paciente, en la opción web, y esa contraseña también aparece aquí. Si lo deseas, puedes modificar la contraseña en esta opción para anotar una que sea más fácil de utilizar para ese paciente. En todo caso, te recomendamos que la contraseña sea segura, que combine mayúsculas, minúsculas, números y caracteres ortográficos. Esa contraseña, que podrás haberle enviado al paciente por email o haberla impreso, nosotros la copiaremos y la pegaremos para hacer esta simulación de trabajo con el formulario que hemos creado para este paciente. Copiamos el nombre de usuario, copiamos la contraseña y pulsamos entrar. En otro vídeo veremos en detalle el contenido de esta página del paciente, en el que aparece tu logotipo y tu información de contacto, y también todo aquello que hemos compartido con nuestros pacientes, ya sean documentos, vídeos, la información de visitas o los mensajes que le hemos enviado. También en el perfil del paciente tiene los formularios que hemos compartido con él o con ella. En este caso, aquí tenemos los 3 formularios que hemos compartido con este paciente. Vamos a entrar aquí para cumplimentar el primero, el que hemos ido creando en este vídeo. Marta, nuestra paciente, complementaría sus respuestas, aquellas que nos ha dejado, tal como antes hemos comentado. Nos puede poner un nombre, nos puede poner su género, si está contento o no, y nos puede describir. Al pulsar guardar respuesta, ese formulario quedará guardado y en la ficha del paciente ya desaparecerá. Una vez lo ha cumplimentado, no nos lo puede modificar. Nosotros podemos tener acceso a esos formularios que los pacientes nos han ido dejando de diversas maneras. Una sería en el menú que hemos visto ahora, en el menú listados y plantillas de formularios. Aquí, para este formulario, el formulario test, ahora tenemos que ya tenemos un paciente que nos ha contestado. Te recordamos que en este listado aparece el número de pacientes que tienen el formulario asignado. En el caso de test solamente hay uno, Marta, y cuántos han contestado, uno nada más. Pulsando estas flechas podemos ver los pacientes asignados y también podemos ver las respuestas que Marta nos ha dejado. Si estamos en la ficha del paciente, no hace falta que salgamos. Si estamos en la ficha de Marta, podemos también consultar esa información. Dentro de la ficha de esta paciente, y es otra información que también veremos en otro vídeo de forma más detallada cuando hablemos de la ficha del paciente, tenemos una opción que es documentos y dentro de ella formularios para el paciente. Ahí tenemos el listado de formularios que hemos dejado, en este caso, para Marta. Desde aquí también podríamos asignarle algún formulario a ella. En este caso no lo haremos porque los 3 que hay disponibles ya los tiene asignados. No hace falta asignar todos los formularios a un paciente en concreto. Podemos asignar unos formularios a un paciente y otros formularios a otros pacientes, por supuesto. Aquí podemos ver que Marta hay 2 formularios que aún no nos ha respondido y uno que sí. Y podemos saber cuándo lo hizo, el día 10 a las 11. Para ver sus respuestas, en este menú podemos escoger la opción Vista previa para saber cuál es el aspecto del formulario tal y como lo ve Marta, o escoger la opción Ver respuestas. Aquí tenemos las respuestas que Marta nos dejó. También podríamos, si lo deseamos, eliminar solamente estas respuestas, porque a lo mejor Marta no ha contestado correctamente o queremos que lo haga de nuevo. Si eliminamos solo las respuestas, el formulario quedaría marcado como no respondido. Y Marta, desde su perfil, podría de nuevo entrar y cumplimentarlo otra vez. Las respuestas se han perdido. También podríamos eliminar el formulario, tanto desde aquí como desde la opción Listados y Plantillas de formularios. Podemos eliminar el formulario para que a Marta este formulario no le aparezca. A partir de ahora, Marta, el formulario que le hemos eliminado ya no lo tendrá. Lo hemos asignado por error, ya lo quitamos de esta pantalla. De esta forma podemos trabajar con formularios que los pacientes van a cumplimentarnos.